Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, ¿todos bien? Bueno, entonces podemos prendernos ya, solamente falta Sandra que se conecte y tenemos también una nueva inscrita que es la señora Carolina Sanabria que también se prendió, que seguro de un momento a otro también va a estar conectándose entonces en la sala virtual. Quiero aprovechar antes de que el profe Diego empiece ya a desarrollar la clase, si me das unos minutitos, profe, para poder ver cuáles son los inconvenientes que pudieron haber tenido también en estos días en el acceso a la plataforma. Justamente Sandra me dijo también que a ella le ingresó y le salió que no podía entrar porque era un usuario privado. Y ahora también veo que Cristian nos puso lo mismo en el grupo, que no pudo ingresar, que le salía error. Entonces, no sé si alguien tuvo otro inconveniente aparte de Cristian y Sandra, No. ¿no? Les llegó al correo el usuario y contraseña, ¿verdad? A Sí, todos. yo pude ingresar, todo bien, me aparece el nombre, todos los cursos accedidos recientemente. Hasta el momento más no encuentro el lugar donde están los materiales o todavía no se alzaron. Ujú. Acá Ahí puedo mostrarle. sí. Acá estoy viendo que Felicita y Sí, Sandra ya yo pueden no tuve ingresar. inconveniente. No tuvieron Yo no, inconveniente. no, tú Y, re- ingresé súper bien, sin ningún inconveniente. Alien y Alfonso, respon- Ramón Ortiz, Karen Forcado, Augusto Wagner. y respondiendo a la consulta, Termino eh, con... No. acá ya están los materiales que están siendo cargados. Sí. Ya están todos. Seguramente vamos un poco para que se ubique un poquitito acá en el área personal. Así le tendría que aparecer. Vamos a ver cómo está. Así. Capacitación externa, taller sobre impuesto a la renta personal. Acá va a estar todos los materiales. Y bueno, ¿hay alguna otra consulta? No sé, Nilda, si empezamos. Sí, Diego, cuando quieras podemos iniciar. Solamente faltarían dos participantes, pero en lo que empezamos seguro ya van a estar también accediendo a la conexión. Espectacular. Bueno, entonces acá vemos que sí, Cindy ahora entró. Bueno, Voy a probar, ¿sí? pueden apagar sus micrófonos y su cámara. O Nilda también le puedes hacer eso. Entonces para concentrarnos un poquitito en la clase. Bueno, vamos a continuar lo que empezamos en la clase pasada. En la clase pasada dimos el análisis de egresos. Este todavía no está en la plataforma. Hoy vamos a terminar estos dos, el análisis de ingresos y el cálculo del rango no incidido. Vamos a tratar de terminar. Una vez que termine, vamos a compartir ya dentro del aula virtual. Vamos a empezar con esto, vamos a continuar con el cálculo y luego si hay un poquitito más de tiempo, vamos a ver un poco, vamos a hablar por lo menos vagamente de lo que salió en la resolución general 90 el día de ayer, que hay algunos 13.000 contribuyentes por ahí designados para registrar sus libros compras y ventas desde Marangatú. Bueno. Entonces vamos a empezar un poquitito con el análisis de ingresos, siempre teniendo en cuenta del IRP 2020. Entonces acá tenemos en el primer concepto de los ingresos, enajenación de bienes muebles que superen el monto de 20 millones de guaraníes. Eso ya llegamos a hablar
Dentro de la parte justamente legal, pues cuando dimos un repaso rápido de la ley en la clase pasada, donde yo expliqué que la sumatoria de todos los bienes muebles, ¿verdad?, que llegue a 20 millones se debe declarar. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros podemos vender una computadora, ¿verdad?, por 10 millones, ¿verdad? Un teléfono celular por 5 millones, una televisión por 10 millones, entonces ella supera los 20 millones de guaraníes y eso ya es una renta grabada, ya es un ingreso grabado. Ese tipo de bien, por ejemplo, son muebles no registrables, o sea que uno no registra, eso no es como un rodado. Un rodado también es un bien mueble que se registra, ¿verdad? Entonces, si nuestro rodado se vende por más de 20 millones, también es un ingreso al IRP, renta y ganancias de capital. Luego tenemos los viáticos que rinde cuenta a la empresa. A nosotros nos dan un dinero como para poder justamente pagar ya sea el pasaje, la comida, combustible, para poder realizar esa actividad. Entonces, si nosotros rendimos cuenta, vamos a marcar ya esto como para ir viendo, cuando rendimos cuenta es un ingreso exento no alcanzado. Generalmente, ¿por qué esto pasa? Nosotros cuando rendimos cuenta, generalmente pedimos las facturas, ¿verdad?, a nombre de la empresa. Entonces, de acuerdo a eso, nosotros agarramos y rendimos cuenta a la empresa que nos está pagando los viáticos. Sin embargo, si no se rinde cuenta, es un ingreso grabado y ahí generalmente, ¿qué pasa? Nosotros sacamos los documentos, las facturas a nuestro nombre. Entonces se considera como un ingreso grabado. Y eso se basa en base a la ley 6380, justamente en el artículo 52 de viático. El monto del viático recibido sobre el cual no se rinda cuenta estará grabado por el presente impuesto, por el IRP. A fin de determinar los ingresos grabados por el IRP, el contribuyente deberá documentar sus ingresos con los documentos que respaldan la liquidación del viático por la porción que no se rinda cuenta. Entonces nosotros podemos recibir viáticos por 1 millón de guaraníes, por ejemplo, y rendimos cuentas por 800.000, entonces esos 800.000 resulta ser un ingreso exento no alcanzado y los 200.000 sí ya resulta ser un ingreso grabado. Eso es lo que da lo que quiere decir el artículo 52 de la ley. Jubilaciones recibidas en el exterior. Bueno, sobre todo por el tema, siendo el exterior ya es un ingreso exento no alcanzado y tampoco es de fuente paraguaya. No sé si más adelante ha de estar también jubilaciones recibidas dentro del Paraguay, ¿verdad? Justamente jubilaciones recibidas de paraguayos en Paraguay, también es un ingreso exento no alcanzado. O sea, todo tipo de jubilaciones. Luego tenemos enajenación de acciones, cuota de capital, cesión de derechos y similares. Esto también viene a ser un bien mueble, ¿verdad? Pues se puede mover. Esto lo reglamenta el artículo 32 de la ley, justamente que habla sobre la enajenación de acciones, cuota de capital, cesión de derechos similares. En los siguientes ítems, justamente viene más o menos enlazado con el punto número 1. En este caso ya tenemos bienes registrables que son los rodados. Acá en el punto 6 tenemos venta rodada por 30 millones. Acá ya superan los 20 millones de guaraníes. Venta rodada por 15 millones, en este caso no supera y ya es un ingreso exento o no alcanzado. O sea, no se declara. Tenemos también sumatoria de venta de bienes muebles por 25 millones. Justamente el ejemplo que yo les di del televisor, del teléfono y de la computadora. Cuando supera los 25 millones ya es un ingreso grabado. Y eso lo reglamenta la ley del artículo 56, justamente en el tema de exoneraciones, ¿verdad? Donde dice la renta y ganancia de capital derivada de las ventas o enajenaciones de bienes muebles siempre
que la suma de estas en el año no supere los 20 millones de guaraníes. O sea, nosotros tenemos que hacer la sumatoria de todos los bienes que vendimos en el año y si no supera, no está grabado, está exento o no alcanzado. Bueno, en este punto también podemos decir que es algo que depende en todo caso, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Hay mucha gente que vende sus bienes usados y no factura. Entra, qué sé yo, pone en venta en Classipark, en Dila o en Facebook y no emite factura por las cosas que vende. Entonces, si no hay documento, tampoco se puede registrar, ¿verdad? Luego tenemos el aguinaldo, 13º salario o el doble aguinaldo, o si tenemos superior, ¿verdad? 2, 3 aguinaldos, lo que tienen la suerte de. Entonces, el 13º salario, el aguinaldo en sí es un ingreso exento o no alcanzado. Sin embargo, la porción superior al 13º salario puede ser una parte o doble o triple, ¿verdad? Ya es grabado. Y eso lo reglamenta el artículo 56 de la ley, exoneraciones, el aguinaldo o 13º salario exigido por el Código del Trabajo. Entonces, solamente un aguinaldo está exento. Luego tenemos el seguro médico privado pagado por el empleador. Entonces, cuando es pagado por el empleador, es grabado cuando el empleador pague parte del seguro médico y la otra parte lo pague el trabajador. Lo pagado por el primero no constituirá ingreso grabado por el segundo. Entonces, ¿les parece que este está bien? Si pagó nuestro empleador, vamos a ver, cuando el empleador pague parte del seguro médico y la otra parte del trabajador, lo pagado por el empleador no constituirá ingreso grabado. Entonces estaba del revés, ¿verdad? Cuando paga el empleador, no constituye ingreso grabado. El seguro médico privado pagado por el trabajador, pero reembolsado por el empleador. Entonces, acá sí, porque reembolsa. Vamos a ver qué dice. El numeral 4. En caso de que el trabajador pague el seguro médico y luego el empleador le reembolse una parte, la parte correspondiente al reembolso se considerará ingreso grabado para el trabajador. Entonces ahí ya vemos que es un ingreso grabado. Luego tenemos, este es un punto también muy importante, porque la gente suele tener sus ahorros en CDA o ahorros en plazo justamente en entidades bancarias, financieras o cooperativas. No sé si más adelante también está justamente los intereses también por colocación, pero en bolsa de valores. Sea en cualquiera de estas entidades y también bolsa de valores, están exoneradas. Acá podemos ver en el artículo 56, en el numeral 12, los intereses, comisiones o rendimientos por depósito o colocación de capital en entidades bancarias y financieras en el país, regidas por la ley 861/96, así como las de cooperativas y mutuales que realicen actividades de ahorro y crédito. Por eso puse acá, porque mucha gente realmente suele tener su ahorro en CDA. Ingresos como becario de becal destinado a estadía y viático. Esto lo reglamenta el artículo 56 en el numeral 14 de exoneraciones. Las remuneraciones percibidas como becario de programas nacionales de becas en el exterior promovidos por el gobierno nacional destinado a la cobertura de gastos de estadía y viático. Entonces ahí podemos ver que justamente este dinero que da becal es un ingreso exonerado. También tenemos las ventas de inmuebles por expropiación. Esto creo que leímos también en la clase pasada. Es un ingreso exonerado con la renta y ganancia capital derivada de la venta de inmuebles por expropiación. Salario tripulante de aeronaves. Este también es algo muy interesante porque en el inciso 3, bueno, acá tenemos grabado, ¿verdad? Pero ¿qué dice?
los sueldos, salarios, bonificaciones y otras remuneraciones de los miembros de la tripulación de naves aéreas, fluviales o marítimas y de vehículos terrestres, siempre que tales naves o vehículos tengan su puesto base en Paraguay o se encuentren matriculados o registrados en el país independientemente de la nacionalidad o domicilio de los beneficiarios de la renta y de los países entre los que se realice el tráfico. Entonces acá es importante justamente esta parte, tengan su puerto base en Paraguay o se encuentren matriculados o registrados en el país. Luego tenemos las indemnizaciones por retiro voluntario que supera el límite legal. Bueno, acá tenemos dos escenarios. Y tenemos las indemnizaciones por retiro voluntario que no supera el límite legal. Cuando supera es gravado y cuando no supera es exonerado. Esto ya lo reglamenta el decreto, el anexo del decreto 3184, el alcance de las indemnizaciones laborales. Tendrá carácter indemnizatorio los importes abonados por falta de preaviso y por despido, siempre que los mismos fueran calculados conforme a las reglas de la legislación laboral. Entonces, en base al Código Laboral, justamente esto del límite, teniendo en cuenta obviamente la antigüedad. El monto que excediera el límite legal establecido en los referidos conceptos se considerará renta gravada por el IRP. Formarán parte de la base imponible de este impuesto los montos que una persona física perciba por retiro voluntario, beneficio fijado en el contrato colectivo. Justamente por este punto 2, muchas veces el contrato colectivo, condiciones de trabajo, ¿verdad?, a lo mejor supera este límite. Otro beneficio otorgado por mutuo consentimiento. Entonces, por eso puede también superar por el contrato colectivo. Luego tenemos las remuneraciones del jubilado que vuelva a ser contratado. En este caso es un ingreso gravado justamente porque realiza actividades de renta de trabajo. Luego tenemos en los siguientes ítems haberes de retiro que hayan aportado a un seguro social obligatorio y jubilaciones por las que se haya aportado un seguro social obligatorio. Este tiene relación con lo que vi un poquitito más arriba de justamente jubilaciones recibidas por parte del extranjero, ¿verdad? Entonces, para ambos casos vemos que son no alcanzados según el anexo del decreto. En el artículo 10, numeral 8, vemos que la caja de jubilación privada y voluntaria, entendida esta como aquella entidad que mediante un sistema de capitalización individual con cuenta independiente, los afiliados tienen la posibilidad de acumular aportes en forma mensual, reforzar con aporte extraordinario y generar rendimientos anuales para el goce de uno de los beneficiarios a partir, esto hay que tener muy en cuenta, de los 55 años de edad. Como ya vimos en algún momento, si se retira antes de los 55 años de edad, pasa a ser un ingreso gravado. Entonces debería estar acá. Pero si es de 55 años en adelante, es un ingreso exonerado. Luego tenemos, esto creo que ya hablamos también en algún momento, las remuneraciones por docencia. Y la gente suele confundir esto con el tema del IVA. Yo no pago IVA, dice, ¿verdad? Entonces no tengo que pagar otro impuesto. No paga, es realmente presentas tu factura en exenta en el IVA, ¿verdad? No pagas IVA en sí, pero estás obligado a presentar. Pero también si llega al rango no incidido,
entra también la actividad por docencia en el IRP. Entonces podemos ver, vamos a ver un poquitito acá en hecho generador. Estarán comprendidas en el numeral 2 la renta derivada de la prestación de servicios personales independiente y en relación de dependencia. Bueno, por ejemplo, si nosotros estamos en una entidad, ¿verdad? Podemos estar de manera tanto independiente como manera dependiente. Independiente facturando, siempre con IVA exento, ¿verdad? Y dependiente aportando a un sistema, a una caja de seguridad social que es el IPS. Luego tenemos la ganancia por diferencia de tipo de cambio. Nosotros podemos justamente tener ingresos, ¿verdad? Prácticamente sin mover un dedo, ¿verdad? Por el tema solamente de diferencia de tipo de cambio, entonces es un ingreso también exento. Entonces acá están exoneraciones. La diferencia de tipo de cambio originada en la tenencia de moneda extranjera o en depósito de crédito en dicha moneda. También tenemos los ingresos por ser miembro de misiones diplomáticas paraguayas. Un ingreso grabado. Las personas, o sea, contribuyente al numeral 3, las personas de nacionalidad paraguaya por su condición de, en el inciso A, miembros de comisiones diplomáticas paraguayas, incluido el jefe de la misión, y de los miembros del personal diplomático, administrativo, técnico o de servicio de la misma. También esto lo reglamenta el anexo del decreto 3184-2019 en el artículo 63, ahí base imponible, y en el 64, agente de retención también. Porque es importante, en algún momento, creo que para la siguiente clase o la última, vamos a hablar un poco también del tema de la retención. Como ya vimos en la primera clase, hay un formulario, ¿verdad?, donde se hace la retención del IRP. Entonces, de esa manera se presenta o se cumple con la obligación. Luego tenemos ingreso acreditado por el Estado paraguayo por ser funcionario que presta servicio en el extranjero, que no es diplomático. Entonces acá podemos ver también en el numeral 3 la persona de nacionalidad paraguaya en su condición de. Acá ya tenemos en el inciso de funcionario o personal contratado que preste servicio en el extranjero que no tenga carácter diplomático consular, salvo que acrediten residencia fiscal en el país donde presten servicio. Entonces ahí tenemos también el anexo del decreto 3984, donde en el artículo 5 dice servicios para el Estado, los miembros de las delegaciones y de las representaciones permanentes del Paraguay acreditados ante organismos internacionales o que formen parte de delegaciones o misiones, observadores en el extranjero y funcionarios o personal contratado que presten servicio en el extranjero que no tengan carácter diplomático o consular. Serán contribuyentes del IRP cuando las retribuciones por la prestación de sus servicios personales en relación de dependencia o no sean retribuidas o acreditadas por el Estado paraguayo. Luego tenemos, esto ya hablamos también en algún momento, los premios. ¿Quién no quiere ganar premios, verdad? Tenemos los premios de Telebingo, valor de 450.000 guaraníes. Y también premio por apostala, valor de 1 millón de guaraníes. Entonces, como podrán ver, ¿qué pasaba? Según la ley, en el artículo 56, exoneraciones, los premios lotería, rifas, sorteos, bingos y eventos similares realizados en el Paraguay menores a 500.000 guaraníes. Entonces, cuando es menor a 500.000 guaraníes, está exonerado. Como vemos acá, el de 450. Y cuando es mayor a 500.000, en este caso 1 millón, es un ingreso ya grabado.
Luego tenemos remuneración personal superior, dietas, bonificaciones, gratificaciones y asignaciones. También tenemos cualquier otra remuneración extraordinaria en efectivo o en especie y otras comisiones grabadas, no grabadas por el IRASI o el impuesto a la renta al pequeño contribuyente o el impuesto a la renta empresarial. Todas son ingresos grabados y ahí se puede ver en el hecho generador, vemos las rentas, justamente las rentas de prestación de servicios personales dependientes y relación de dependencia. Entonces nosotros acá, por ejemplo, toda persona con remuneración personal superior está haciendo generalmente una actividad, como lo dice ahí, de socio, accionista, ¿verdad? Dentro de la empresa, entonces tiene remuneración personal superior. También, obviamente, las dietas, bonificaciones, gratificaciones, asignaciones y la remuneración extraordinaria también, justamente. Ahora el tema de que estamos muy acostumbrados a hablar de efectivo, acá entra también la figura en especie. O sea, si recibimos, por ejemplo, un rodado o recibimos cabeza de ganado, lo que sea, también es otra remuneración. Y las comisiones no grabadas por otros impuestos. Ahora, si graban uno de estos impuestos, no existe, vamos a decirle, pagar dos veces. O sea, no hay impuesto de renta sobre renta. Como pueden ver acá, los tres casos son impuestos a la renta, solamente que están destinados a otro tipo de actividad, ya sea empresarial, dependiendo del nivel de facturación, del tiempo también, ¿verdad? Porque esto, por ejemplo, el IRASIS era hasta el 2019, 2020 ya pasó a ser IRE, pequeño contribuyente ya pasó a ser entre simple y resimple, entonces ya son impuestos también de la misma naturaleza, que son impuestos a la renta. Luego tenemos los ingresos por reparación de bienes en general, los ingresos por actividad de peluquería. Esto también es muy importante ver, ¿verdad? ¿Por qué? Vamos a marcar un poquitito y le voy a explicar. En estos casos, por ejemplo, tenemos como ingreso no grabado exento o exonerado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estos son considerados y van a ver en una parte justamente, vamos a ver de la ley, y creo que también está en el decreto que estos ya son considerados actividades empresariales. Son actividades personales que son considerados empresariales. Más o menos tiene relación con este anterior, por eso les puse acá. Vamos a leer un poquitito. En este caso, pasa a pagar el impuesto a la renta empresarial o el simple. ¿Por qué? Porque necesita capital y trabajo. Justamente esa es la característica que tienen que tener las empresas, ¿verdad? Para poder pagar, o sea, para estar en otro tipo de impuesto. Y acá justamente habla en el artículo 3, empresa unipersonal. Se considerará empresa unipersonal a toda unidad productiva perteneciente a una persona física que se conforma de manera organizada y habitual utilizando conjuntamente el trabajo y el capital, con preponderancia de este último, o sea, capital, ¿verdad? Con el objeto de obtener un resultado económico. A estos efectos, el capital y el trabajo pueden ser propios o ajenos. Entonces, por eso hay que tener en cuenta también en qué actividad nosotros nos inscribimos. O sea, cuando nos vamos y nosotros queremos habilitar un RUC, ¿verdad? O queremos ejercer una actividad, tenemos que justamente identificar esto que está acá, el capital y el trabajo. Yo no sé si acá llegué a comentar o en alguna charla que una de mis experiencias cuando empecé a trabajar, tenía que inscribirle a un señor en el RUC y el señor era piloto, ¿verdad? Y yo me fui en la Subsecretaría de Estado de Tributación y
al hacer la inscripción, ¿verdad? Hablé con la gente ahí de la SED y me dice que tenía que inscribirle en IVA y creo que era uno de los impuestos a la renta. Creo que era pequeño contribuyente, algo así, ¿verdad? Y a mí me llamó la atención eso. Y yo le dije, ¿por qué? ¿Verdad? Por suerte me llamó la atención, ¿verdad? Porque si no iba a meter bien grande la pata. Y me dice que, o sea, me pregunta si la avioneta para hacer la fumigación es realmente de él o es de otra persona, ¿verdad? Y yo le dije que él solamente es piloto. Solamente es piloto y él solamente va a pilotar eso. Es otra la empresa que hace el alquiler justamente la avioneta. Entonces, solamente estaba ejerciendo el trabajo, no el capital. Por suerte, se me prendió ahí la lamparita, ¿verdad? Luego, en los siguientes ítems tenemos ingresos por venta o cesión de derechos considerados como bienes gananciales, ingresos por venta de títulos, valores de cualquier tipo que sean bienes propios, ingresos de venta de títulos, valores de cualquier tipo que sean bienes gananciales, ingresos por la venta de acciones en SA y cuota de capital en SRL y similares que sean propios. Y también tenemos el ingreso de venta de acciones SA, cuota de capital en SRL y similares que sean bienes gananciales. Bueno, acá pueden ver que es todo similar. Ahora lo que podemos diferenciar es qué son bienes gananciales y qué son bienes propios. Supongamos una pareja, ¿verdad?, que hace su separación de bienes. Bueno, cada uno tiene su bien justamente propio. Y una vez que se casan y no hacen la separación de bienes, bueno, ahí el título generalmente dice fulano está casado con fulana, ¿verdad? Entonces a ellas son bienes gananciales. ¿Y esto quién lo reglamenta? El decreto 3184-2019, enajenación de acciones, cuota de capital, cesión de derechos y similares, estará alcanzada por este impuesto toda enajenación de acciones, cuota de capital, cesión de derechos y similares cuando dichos bienes o derechos formen parte del activo de una empresa unipersonal, estarán afectados las disposiciones relativas al IRE, régimen general, ley 6380-2019, el artículo 57, numeral 5, renta y ganancia capital, la ganancia capital derivada de la enajenación o derechos, acciones o participaciones en una entidad residente o no que otorguen a su titular derecho de disfrute sobre bienes muebles o inmuebles situados en la República. Esto que está acá ya es similar a lo que vi un poquitito más arriba, ingresos por publicidad e ingresos por construcción. Vamos a ver por qué. Acá tenemos como ingresos no alcanzados justamente porque es una empresa unipersonal, capital más trabajo. Entonces ya vemos ahí dos actividades, ingresos por publicidad, si nosotros nos dedicamos justamente a hacer, qué sé yo, community manager, hoy en día que está muy de moda, entonces ya vemos que tenemos que pagar justamente el simple, generalmente el simple, ¿verdad? Porque no creo que sea tan grande como para el IRE. Entonces paga el simple e IVA y no IRP. Luego tenemos ingresos por actividad de futbolista, hijo menor. Este también es muy importante porque es algo nuevo. Acá pusimos grabado. Bueno, eso depende. Vamos a ver qué dice. Y esto vamos a ver justamente acá. En esta partecita creo que puse algo sobre eso. En la resolución 69-2020 del artículo 14, menor de edad que perciba rentas superiores al monto, ¿verdad? Cuando un menor de edad perciba rentas que superen el mínimo no alcanzado,
uno de los ascendientes que ejerza la patria potestad o tutor del menor deberá inscribirse en el IRP renta de servicios personales. O sea, se puede escribir la mamá, el papá, el quien sea el tutor, ¿verdad? Tío, abuelo, abuela. ¿Por qué acá puse futbolista? Porque generalmente hay chicos, ¿verdad? Justamente, que son talentosos para el fútbol y puede tener ingresos superiores a 80 millones de guaraníes. Acá no dice el monto, pero sí tiene que ser superior a 80 millones de guaraníes. En caso de que uno de los ascendientes que ejerza la patria potestad o el tutor ya se encuentre inscrito como contribuyente del IRP renta de servicios personales, podrá computar los egresos del menor de edad como erogaciones a favor del familiar a cargo, siempre que conforma anualmente la situación de dependencia a la administración tributaria. Cuando el menor alcance la mayoría de edad, deberá inscribirse en el IRP renta de servicios personales. Esto mismo vamos a ver un poquitito acá como para que quede más claro. Luego, vamos a ver un poquitito, tenemos los subsidios. Subsidio por enfermedad, subsidio por matrimonio, subsidio por maternidad. En este caso también son ingresos, hoy en el IRP 2020, ya son ingresos alcanzados. Eso lo reglamenta la resolución 69 de 2020, subsidios. Se encuentran comprendidos como renta gravada todo importe que perciba el contribuyente del IRP, renta de servicios personales, correspondiente a subsidios o retribuciones en similar concepto, entre otros, por enfermedad, escolaridad, familiar, matrimonio y maternidad. Entonces acá ya tenemos 3 luego de eso. Esto ya hablamos también un poquitito más arriba. Vamos a ir repasando. Retiro de jubilaciones pagados por mutuales antes de los 55 años. Cuando era antes dijimos que es un ingreso grabado. Luego tenemos indemnizaciones pagadas por el empleador o la Caja de Seguridad Social. Seguridad Social al empleado o sus herederos por accidente de trabajo. O sea, si ya se tiene un accidente de trabajo, también es un ingreso grabado. Vamos a ver un poco qué dice. El decreto, el anexo al decreto 3184, en el artículo 12, renta vitalicias de seguros y similares, estarán comprendidas en el hecho generador a que se refiere el artículo 57 de la ley, las rentas correspondientes a las indemnizaciones en dinero o en especie provenientes en contrato de seguro de vida, prestaciones vitalicias temporarias similares que hayan sido obtenidas como resultado de una cobertura de fallecimiento del asegurado, o las indemnizaciones en dinero o en especie que hayan sido obtenidas por resultado de un seguro de invalidez, accidentes, que en nuestro caso personales, o de cualquier otro seguro de naturaleza indemnizatoria en los demás contratos de seguros, renta vitalicia y similares, cuando el contrato se establezca el reconocimiento en una cuenta individual de ahorro, los intereses y demás rendimientos atribuidos a dicha cuenta constituirá renta grabada por el IRP. Asimismo estarán grabados los intereses o rendimientos que perciba el aportante de una jubilación privada antes de los 55 años de edad. Luego tenemos, ya estamos terminando, si quieres esto, creo que estamos yendo un poco rapidito. Luego tenemos cualquier otro ingreso personal proveniente de la prestación de servicios personales utilizado en el Paraguay y no grabado por otro impuesto. Este grabado, vamos a ver un poco, justamente el tema que hoy estuvimos conversando un poquitito con Nilda. La gente que está también en relación de dependencia
también puede entrar en IRP. Es importante que ustedes manejen todos sus ingresos, ¿verdad? Y que ustedes mismos hagan la sumatoria. Vamos un poquitito que le puse en la observación, acá rentas grabadas, en el artículo 29, ¿verdad? Le puse una observación que pueden ser personas en relación de dependencia y solamente tributar el IRP. Entonces es muy importante ver la sumatoria de todos sus ingresos. Los que tienen la suerte de tener más de un ingreso, ¿verdad? Profe, Sí, una consulta ahí con el tema de otro ingreso personal en el caso de la que son dependientes. Un caso mío, por ejemplo, tengo un cliente es funcionario público. Hay que descontar el tema de su caja de jubilaciones, como sí, vimos ayer, sí, hay porque que tiene contar. otros ingresos como beneficios por ser profesional y beneficios por en el cargo y responsabilidad también. Sí, Gracias. así mismo. Uno antes por ejemplo era el ingreso bruto, ¿verdad? Justamente acá vamos a ver un poquitito en el análisis de egresos. Acá. Antes, por ejemplo, uno, ¿cómo calculaba el rango no incidido? Agarraba y sumaba el ingreso bruto, todo su ingreso, ¿verdad? Completito. Agarraba y sumaba sin descontar el aporte, justamente el aporte IPS. Hoy en día, ¿cómo se calcula? Se descuenta todo el aporte, o sea, todos los aportes, todos los descuentos y solamente en base al neto. Solamente en base al neto. Y lo mismo con el IVA, ¿verdad? Nosotros agarramos y solamente ponemos la base imponible, o sea, ponemos el monto sin el IVA. Entonces hacemos toda esa sumatoria y en base a eso nosotros nos damos cuenta si realmente ingresamos o no al IRP. Por eso yo le digo que es muy importante hacer la sumatoria. Creo que justamente acá también puso unos ejemplos que vamos a ir viendo de cómo darnos cuenta, ¿verdad? Si entramos o no entramos. Obviamente que acá los números que yo puse son para efectos didácticos y son números redondeados, ¿verdad? Vamos a terminar un poquitito este y luego vamos a ver. Remuneraciones recibidas por los contratados del Estado con retenciones del IVA independientemente a la expedición de factura. En este caso también es una renta grabada, ¿verdad? Según la Ley 6380 en el artículo 29. Luego tenemos los intereses pagados por empresas privadas que no, acá está la palabra clave, que no estén regidas o reguladas, ¿verdad? Por el Banco Central Paraguay, cooperativa, bolsa de valores, etcétera, son también ingresos grabados. Y esto lo reglamenta el artículo 57, numeral 5, las rentas y las ganancias capital derivadas de la enajenación de derechos, acciones o participaciones en una entidad residente o no que otorgan a su titular derecho de disfrute sobre los bienes muebles o inmuebles situados en la República. Creo que acá medio que se mezcló, falta algo, pero los intereses pagados en sí, como ya vi un poquito más arriba, cuando están regulados por esto, es un ingreso no alcanzado. Cuando están regulados. Y cuando no están, es un ingreso alcanzado o grabado, como está acá. Luego tenemos dinero recibido por cuenta y orden de tercero sin cargo a rendir cuenta. Esto creo que ya estaba un poquito más arriba también, ¿verdad? Con el tema de los viáticos. Y acá dinero recibido por cuenta y orden de tercero con cargo a rendir cuenta. Entonces acá tenemos, cuando no rendimos es grabado y cuando sí rendimos es no grabado. Justamente el mismo. No sé por qué repetí. Pero solamente con otra manera de nombrar, vamos a decirlo.
Luego tenemos venta de inmuebles situados en el exterior y bueno, obviamente por ser en el exterior, no alcanzado porque no es de fuente paraguaya, o sea, no pasa acá. No sé si hay algún tipo de pregunta hasta acá. En relación... Diego, ¿me escuchas? Sale un poco entrecortado, Zaida. Ahí me escucha mejor. Se escucha entrecortado, Zaida. Si podés escribir en el chat nomás y vamos a... Ok. Salió un poquitito. Bueno, para ganar un poquitito de tiempo, voy a mostrar nomás acá algo. Después vamos a enganchar otra vez. ¿Dónde está? Estoy encontrando ya. Ahí creo que... De 80 millones. De 80 millones neto. O sea, lo que recibís menos todos tus aportes, descuentos, ¿verdad? Eso es lo que se coloca, se tiene en cuenta. Eso vamos a ver en la siguiente diapositiva. O sea, en la siguiente hoja de cálculo. Creo que es conveniente ya compartir eso. Voy a compartir un poquitito para que vayan entendiendo. Bueno, cabe destacar que una vez que termine así mismo le voy a alzar, creo que en la clase 2 va a ser lo más conveniente, en la carpetita, como para que puedan tener. Cálculo del rango no incidido. Vamos a ver acá. Para el 2020 en adelante, hasta que no se cambie, ¿verdad? Porque esto puede ser que en algún momento se llegue a cambiar, ¿verdad? A través de un decreto, según el índice de precio consumidor, inflación, entre otros, ¿verdad? Puede ser que esto suba, ¿verdad? O con la sorpresa que da la CERTA, inclusive puede ser que baje, ¿verdad? Pero hasta hoy en día son 80 millones de guaraníes. Y acá justamente tenemos los casos posibles. Acá a lo mejor se va a graficar un poquitito mejor. Un poquitito, si puedo. Acá se va a graficar un poquitito mejor. Entonces ahí tenemos el ingreso mensual de una persona independiente. ¿Qué quiere decir eso? Que esta persona está facturando, ¿verdad? Y tiene un ingreso mensual de IVA incluido 10 millones de guaraníes. Todos los meses va cobrando 10 millones de guaraníes. Acá, como podrán ver, ya no puse el aguinaldo. ¿Por qué? Porque es un ingreso exonerado, no alcanzado. Entonces ustedes tienen que ver, ya que es 10 millones mensual, tiene un ingreso de 120 millones anual bruto. Pero ¿qué es lo que tienen que hacer? Realmente tienen que descontar el IVA, ¿verdad? Entonces acá nuestro ingreso, creo que, bueno, hay que ver cómo dice la reglamentación, creo que está un poco mal esta acá de bruto, o bruto justamente para el impuesto, es descontado. La base imponible, como les dije. ¿Cómo se hace esto? Si quieren sacar este valor directo, hacen el monto total dividido 1,1. Entonces ahí hacen la sumatoria. Perdón, pueden arrastrar la fórmula. Eso es lo que quiero decir. Entonces ahí ven que realmente lo que perciben, lo que reciben, son 9.090.909. ¿Y por qué les coloqué acá una columna de acumulado? Para saber en qué mes nosotros estamos llegando justamente al rango no incidido.
Acá en septiembre nosotros alcanzamos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que al día siguiente, ¿verdad? Supongamos que esto hayamos cobrado, qué sé yo, el 10 de septiembre por ahí. A partir del 11 de septiembre ya sos contribuyente del IRP y de todos los ingresos que tengas, todos los ingresos y los egresos que tenga de ahí en adelante, se tiene que tener en cuenta como para poder liquidar. Entonces ahí vas a liquidar solamente, en este caso, por ejemplo, por 3 meses. Entonces vas a tener, según lo que vemos acá, 27.272.000, ¿verdad? Y si tus egresos son superiores a eso, no vas a pagar nada. Y generalmente puede ser que ocurra, ¿verdad? Porque acá en diciembre suele haber la mayor cantidad de gastos. Y para poder, o sea, para inscribirte tenés 30 días como para poder inscribirte o actualizar el RUT si es que ya sos contribuyente del IVA. Vamos a ver un poco otro caso en relación de dependencia, ingreso mensual con el aporte obrero incluido. El mismo monto de 10 millones, pero el aporte que se nos descuenta a nosotros es el 9%. Entonces, en realidad, nosotros estamos recibiendo o percibiendo 9.100.000 guaraníes. 9.100.000 guaraníes por mes. Entonces, acá nosotros cuando ingresamos, también ingresamos en septiembre. No hay mucha diferencia porque 1% de diferencia nomás hay. IVA de 10% y acá es 9%. Otro punto, ¿verdad? ¿Puedo ser dependiente e independiente a la vez? Bueno, en 2 lugares sí, ¿verdad? Aunque hay casos donde realmente en el mismo lugar te pagan de manera con IPS y también te pagan a través de factura. Pero bueno, acá tenemos, por ejemplo, un caso donde tenemos en relación de independencia, facturamos 1.100.000 guaraníes y el ingreso mensual en relación de dependencia, aporte obrero incluido, 10 millones de guaraníes. Entonces, por mes, ¿nosotros cuánto recibimos? El bruto, 11.100.000, pero tenemos que hacer los descuentos. El IVA ya sabemos cómo descontamos. Agarramos y dividimos el total dividido 11 y el aporte obrero del IPS también sabemos cómo. Multiplicamos el monto por 9%. Y luego hacemos las diferencias. Entonces acá nosotros vemos otra vez el acumulado y acá sí ya entramos un poquitito antes, ya entramos en agosto. Entonces, suponiendo que, vamos a ver un poquitito, suponiendo que este, por ejemplo, sea del revés, cobramos primero los 10 millones y después facturamos esto, entonces este 1.100.000 ya va a pasar a ser parte de la declaración jurada de IRP, ¿verdad? Siempre hay que tener muy en cuenta la fecha, porque a partir del día siguiente. Bueno. Eso también ustedes pueden practicar y poner con sus salarios, ¿verdad? Por ahí si es que tiene este, por ejemplo, si tienen más de uno, ¿verdad? Entonces van metiendo acá y si llegan a los 80, bueno, ya tuvieron que haberse inscrito o la SED le va a inscribir de oficio. También acá, por ejemplo, puso otra pregunta. ¿Qué pasa si mi hijo menor tiene ingresos? Si el ingreso durante el año no supera los 80 millones, no se inscribe en IRP. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, es obvio lo que quiere decir, ¿verdad? Pero hay que tener en cuenta que es el ingreso del hijo o de la hija, ¿verdad? Solamente de la persona. ¿Por qué? Porque puede ser que el padre, la madre o el tutor
tenga también ingresos y sean superiores. Supongamos que el padre sí llega a los 80 millones. Voy a poner acá un ejemplito, ¿verdad? Padre, hijo. Puede ser que el padre tenga ingresos de 100 millones y el hijo tiene ingresos, qué sé yo, podemos poner 50 millones. Obviamente acá la sumatoria de eso, ¿verdad? La sumatoria de eso, ¿cuánto da? Son 150 millones. Pero en este caso el hijo no está alcanzado. No se ve por la sumatoria. Sin embargo, puede ocurrir también que el padre 100 y el hijo 70. Entonces ahí ambos están alcanzados. Está alcanzado. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos acá superó, perdón, este no es 70, este tiene que ser 80. Entonces ahí está alcanzado. Y puede ser también de otra manera, ¿verdad? Puede haber un tercer caso. Donde el padre tenga ingresos menores al hijo. Entonces ahí debería hacer una actualización, ¿verdad? Y meterle justamente al hijo en IRP, servicios personales. Podemos ver acá donde dice si el ingreso durante el año supera los 80 millones, uno de los padres se hace cargo de la obligación del IRP. En el artículo 49 de la ley, contribuyentes serán contribuyentes las personas físicas, nacionales o extranjeras. O sea, cualquier extranjero que está en tierra paraguaya es contribuyente residente en el territorio nacional. Los padres, tutores, curadores por la renta obtenida por quienes se encuentre bajo su patria potestad, su tutela o curatela, los tratados internacionales en los que el Paraguay sea parte. En el artículo 60, inscripción, la persona física que supere los 80 millones de guaraníes por ingresos grabados relacionados a la prestación de servicios personales deberá inscribirse como contribuyente de este impuesto o actualizar sus datos en el RUC. Justamente lo que veníamos diciendo. Si uno ya es contribuyente generalmente de IVA, tiene que actualizar su RUC y dar de alta el IRP, renta de servicios personales, o renta de ganancia capital también, de acuerdo a lo que corresponda ahora, dentro de los 30 días hábiles siguientes de haber sido o de haber superado dicho monto, en la forma y condiciones que establezca la Administración Tributaria, reglamenta el artículo 69 de la ley. ¿Alguna consultita hasta ahí? Parece que vamos bien. Sí, tenemos la consulta de Zaida Recalde en el chat que hace rato no pudo realizar, Diego, que menciona desde qué monto hay que tener en cuenta que las personas dependientes también ingresan a tributar. Y 80 millones. 80 millones. 80 millones. Bueno, este es lo que le quería mostrar también un poquitito. Y prácticamente estudiar juntos, ¿verdad? Ver juntos. Justamente lo que salió ayer en la Resolución General 90/2021, que dice, a partir del 1 de julio estarán dispuestas las opciones para que los contribuyentes designados, creo que son 13.000 por ahí, le voy a mostrar también el Excel de los contribuyentes designados, realicen la carga de sus comprobantes en forma individual o los presentes a través de la importación de una planilla electrónica. Vamos un poquitito. Los contribuyentes designados del IVA, y acá ya nos afecta también a lo que estamos estudiando ahora, ¿verdad?
que es el IRP, renta de servicios personales. Entonces tenemos que los contribuyentes designados que cuenten con la obligación 955, registro mensual de comprobantes, podrán registrar y confirmar sus comprobantes correspondientes al ejercicio fiscal 2021 desde el 1 de julio. Si se acuerdan, bueno, en la siguiente le voy a mostrar, pero si se acuerdan, en la clase pasada hablamos mucho sobre el Aranduca. Vamos a tratar de enganchar un poquitito eso. Los vencimientos para la presentación de estas informaciones serán de acuerdo al siguiente calendario, teniendo en cuenta el calendario de vencimiento de declaraciones juradas informativas. Entonces acá tenemos la terminación del RUC, que son todas. Cabe destacar que esta terminación es el último dígito del número de cédula. No es el guión. Es el último dígito del número de cédula. Tenemos los periodos fiscales y tenemos los plazos. Acá este plazo de un mes, bueno, hay que ver en la práctica los que son justamente afectados. Los contribuyentes del IRP, renta de servicios personales, y por consiguiente cuente con la obligación 956, registro anual de comprobantes, podrán realizar el registro de sus comprobantes desde el 1 de julio. El plazo para los mismos será el mes de febrero de 2020, conforme al calendario de vencimiento de declaraciones juradas informativas. Y acá está justamente lo que estuvimos hablando, ¿verdad? En algún momento de la clase pasada, del 2019, se trabajó con el Aranduca, que ahí uno puede exportar los libros de compras y ventas cipeados, ¿verdad? Como pudimos ver. Particularmente no llegué a trabajar sobre esto, que es el Marangatú, libros del impuesto a la renta del pequeño contribuyente. Luego tenemos acá el G-Shauka, que es otro software de la SET, donde se informa las compras y ventas, justamente dice designados por la SET. Antes también se hacían retenciones, ¿verdad? Se informaban retenciones. En el 2020 justamente se deja el Aranduca para pasar a esta planilla, modelo de la planilla que yo le mostré en la clase pasada. Le voy a mostrar otra vez ahora porque justamente tengo abierto, que de la resolución general 55 del 2020. El G-Shauka continúa, y creo que va a continuar luego para siempre, porque con esto utilizan para el cruce de datos. Y en el 2021, ¿qué pasa? O sea, ¿qué pasa desde ayer? Registro de comprobantes designados del IVA y del IRP, renta de servicios personales, según la resolución general 90 del 2021. Y se utiliza todavía la planilla electrónica. Y en el 2022, qué raro que no hayan puesto acá. Qué raro. A lo mejor falta algo acá. Y el Marangatú, resolución general 90, ¿verdad? Y el G-Shauka, qué raro que hayan sacado. Bueno. Lo que sí, ¿por qué digo que es raro? Le voy a mostrar algo. Justamente lo que dice ahí Cristian, Aranduca ya dejaría de usarse para el 2021 y 2022. Sí, la verdad que ya para el 2020 inclusive. Pero creo que una herramienta de apoyo que a lo mejor se puede seguir utilizando. Voy a mostrar un poquitito algo. ¿Dónde se me metió? Tengo tantas ventanas abiertas. Acá. Justamente la resolución que salió ayer. Podemos ver, vamos un poquitito. Los sujetos obligados, los contribuyentes del IVA, muchas empresas están en esa lista. Los contribuyentes del IRP, renta de servicios personales,
y los contribuyentes del IRE simple. Vamos a ver un poco acá. Artículo 5 y artículo 6. Registro de comprobantes se deberá realizar en forma individualizada cada comprobante recibido y o emitido, ya sea compra, ventas, ¿verdad? Sea nominado o innominado según corresponda. Muchas veces se emiten facturas de venta de manera innominada, pero las compras tienen que ser todo nominativas, ¿verdad? ¿Por qué las ventas a veces se realizan de manera innominada? Porque, qué sé yo, tenemos una despensa, ¿verdad? O vendemos empanada, por decirlo así, o algo por el estilo, ¿verdad? Y al cierre del día facturamos por el total que vendimos, ¿verdad? Bueno, ese sería lo ideal. Mucha gente ni factura, pero lo ideal es vendimos, qué sé yo, por 1 millón en el día, hacemos una factura de manera innominada y cargamos. Adopción del contribuyente al registro podrá ser realizado indistintamente de manera individual, carga manual o mediante la importación de archivos. Y según mi entender, la importación de archivos se va a realizar en base al modelo del libro de ingreso y de egreso de la resolución 55. Obviamente que cuando se habilite el módulo de justamente de registrar estos libros de compra y venta en el Marangatú, en el sistema Marangatú, vamos a tener mayor certeza. El sistema Marangatú aceptará únicamente el registro de los comprobantes que superen las validaciones realizadas al timbrado de documentos y los datos del RUC. O sea que el timbrado tiene que estar vigente. Este es un tema muy importante también. A veces se pasa con timbrado vencido, ¿verdad? Si nosotros consideramos un timbrado vencido, ahí automáticamente el sistema Marangatú va a detectar el error. Contar con comprobante de ventas y o compra electrónicos y virtual del contribuyente a través de la opción disponible del sistema Marangatú podrá obtener detalles de dicho comprobante a efecto de su registro. Este es un módulo justamente del Marangatú donde uno puede consultar sus facturas electrónicas y virtuales, ¿verdad? En todos los casos, el contribuyente deberá indicar el impuesto o los impuestos a los cuales imputará cada comprobante de acuerdo a las obligaciones que posea en el RUC, así como también desafectar a aquellos comprobantes electrónicos virtuales que no correspondan a su utilización en conformidad a las normas que rigen los impuestos a los cuales se encuentra sujeto. Este mismo sistema, por más que yo no haya todavía tocado, ¿verdad? Es muy igual al impuesto a la renta al pequeño contribuyente, donde uno tenía que marcar, realizaba una compra y marcaba a qué impuesto iba afectado. Por ejemplo, nosotros compramos por algo que sea realmente deducible y que podamos utilizar tanto nuestro IVA como nuestro IRP. Entonces, supongamos que compramos algo por 11 millones. Entonces, si marcamos ambos ítems, sabemos que 100.000 va directo al IVA. Y 1 millón, por 11 millones dije. 1 millón va al IVA y los 10 millones va al IRP. Entonces ahí el sistema automáticamente debería conciliar esos valores. Importación de archivos. El contribuyente que utilice la importación de archivos para remitir la información de los comprobantes al sistema Marangatú deberá realizarla conforme a la especificación técnica que estará disponible en la página web. Ojalá que no sea tan complicado. Por eso le digo que hasta el momento, según lo que yo creo, sería utilizar la planilla que le mostré en la clase pasada de la resolución 55 de ingresos y egresos. Pero cuando ya tiene una especificación técnica, probablemente ya sea con otro sistema. Hoy justamente cuando estuvimos hablando con Hilda,
Las empresas, ¿qué pasa? Generalmente en el mes de febrero, creo que este año se postergó a otra fecha, porque no estoy llevando la contabilidad de empresas, pero que se hacía en el mes de febrero, una empresa tiene que informar todos los ingresos de todos los empleados durante ese año, ¿verdad? Que es también una planilla Excel, ¿verdad? Donde ahí pone todos los ingresos percibidos durante el año y ese Excel copia en un bloc de notas y mediante eso hace la importación. Seguramente de esa manera puede ser que se utilice la planilla base de la resolución 55, se copie y pegue en un bloc de notas y eso se importe. Vamos a Tengo ver una cómo. consulta, Diego, ya que estamos Sí, hablando de este tema y dejamos hace rato pendiente justamente. ¿Hay algún lugar en donde se puede verificar? A lo mejor yo estoy habilitada para poder ser, o sea, para tributar IRP, pero no estoy al tanto, ¿verdad? Entonces, ¿hay algún lugar en donde yo puedo registrar o mirar, siendo que nunca me llegó ninguna notificación? Tampoco me avisó la empresa, porque recuerdo que en un momento dado también la SED había hecho cruzamiento de datos con IPS. En ese momento empezaron a llegar varios mensajes a todos los usuarios de IPS sobre que estaban haciendo la detección para ver justamente si es que estaban con el tema del impuesto. Entonces, ¿hay alguna forma que yo pueda ver si yo estoy a lo mejor y vamos a ver un poco. para poder justamente tributar? Bueno, entonces vamos a ver si se puede. Voy a probar un poco con el mío, si es que se puede realmente. Acá, por ejemplo, entramos a la página de la SED, que tiene este aspecto, ¿verdad? Y tenemos acá una parte donde dice servicio online sin clave de acceso. Vamos a entrar un poquitito, vamos a ver qué sale. Y acá tenemos todas las consultas. Vamos a ver consultas de expediente, consulta de constancia de no retención, consulta de actividad económica, consulta de timbrado, ¿verdad? Validez de timbrado, consulta de timbrado y vigencia de documento, perfil del contribuyente, datos del RUC. Puede ser acá, vamos a ver qué sale. Voy a meter mi RUC para probar. No soy un robot. Búsqueda. Entonces acá, por ejemplo, dice que yo estoy activo y a la fecha no se encuentra en el listado de RUC con situación irregular. No sé si alguien quiere probar. ¿Puedes probar el mío, Diego? Te paso mi número de cédula. Vamos a ver. Vamos a poder limpiar, ¿qué sale? Ahí. ¿Me puedes pasar? 3.604.202. No sos un robot. Búsqueda. Ah, y este porque tenía el anterior. Vamos a ver un poco si hay otro. ¿Qué Que me figura? comenta. No puedo ver. No, que no estás. No se encuentra en el listado de RUC con situación irregular. O sea que está Ah, todo qué bien bueno. hasta el momento de acá consultar cédula tributaria, constancia del RUC. Vamos a ver qué sale acá. Acá creo que ya te pide más datos. Vamos a ver tipo de persona, física, datos del RUC, dígito verificador, no te acordás. Acá parece que estaba. 1. Estado cancelado, dice acá. Como me Sí, comentaste. sí. 1. Fecha de nacimiento. Vamos a ver tu fecha de nacimiento. 16 de diciembre del 88. Vamos un poco, como es más fácil este para ser más rápido. 16 de diciembre 88. 88. Vamos un poco si trae. Vamos a ver. Buscar. Estado cancelado. No aparece nada. Por lo visto que no se puede, no se puede ver directamente. Ok, gracias, Diego. Vale. ¿En dónde nos quedamos? Creo que en la resolución, ¿verdad?
Entonces vimos el tema de la parte técnica, que yo calculo que debe ser así nada más, no creo que sea tan complicado, pero sí es un trabajo adicional. La SED tendrá un plazo de 72 horas para validar la información. No sé tampoco cómo van a validar, si va a ser de manera automática. Almacenamiento temporal y así sucesivamente. Entonces es cuestión de ir leyendo un poquitito más. Esto yo también les puse dentro del Drive. ¿Vieron? Esto que está acá, justamente lo que estaba en el flyer que les mostré. Cabe destacar que para esto están designados esta cantidad de personas para este ejercicio 2021. Vamos a ver un poco cuántos son unos cuantos. O sea, entre personas y empresas. Creo que eran 13.000, casi 14.000. 13.824 contribuyentes que tienen que informar este año. Y para el año que viene, sí, ya todos los contribuyentes de IVA, también de IRP, renta de servicios personales, y ¿cuál era el otro? Los de IRE, vamos un poco, que decía la resolución, no me acuerdo quiénes eran los IRE simple, sí, como le dije. IVA, IRP, renta de servicios personales, IRE simple. Entonces, una vez más, le voy a compartir nuevamente. No, vamos a ver un poquitito algo que se me pasó. Quería mostrarle también. Justamente lo que ya venía hablando Cristian en la clase pasada y la clase de hoy otra vez, del libro Excel que le mostré, ¿verdad? Que va a ser la resolución general 55, que dice por el cual establece excepcionalmente para el ejercicio fiscal 2020, excepcionalmente, el registro de los libros ventas, ingresos y compras de egresos de los contribuyentes que liquiden el impuesto a la renta empresarial por el régimen simple, el impuesto a la renta personal y el impuesto al valor agregado. Y se establece el calendario de presentación de libros compra y venta GESHAUCA. Como se dan cuenta, es los mismos impuestos, ¿verdad? De lo que están ahora obligados con la resolución 90. Entonces acá vamos a ver un poco qué podemos sacar. Estos son solamente lo que presenta a través de GESHAUCA. Eso nomás. Excepcionalmente en el 2020. Y vamos a ver un poquitito otra vez, rememorar nuestro libro. Este sí, a lo mejor dentro de la otra semana, como les dije, a lo mejor van a ver nomás ya un video grabado de lo que o cómo yo adapto de lo que sale del Aranduca a esto que está acá. Por eso yo no entiendo cómo va a ser la SED. Hay que ver cuando llegue el momento si es como yo les dije. Si es que hay que hacer esto, ¿verdad? Y hacer un copia-pega y pegarlo en un TXT para luego importar. Entonces ahí a lo mejor vamos a hacer triple trabajo. Vamos a cargar en Aranduca, vamos a adaptar a esta planilla y a lo mejor vamos a cargar, copiar y pegar, ¿verdad? En un blog de notas y eso vamos a importar. Eso, como les dije en algún momento, las empresas en febrero suelen informar eso. Ahora por el tema de pandemia, creo que se postergó, creo que hasta junio. Creo que en junio tienen que presentar. Así como los libros laborales también. Los libros laborales se postergaron hasta junio. Entonces ahí se hace el cruzamiento. Entonces ahí uno
se hace cruzamiento a Hacienda, Ministerio del Trabajo. Entonces ahí ves si realmente ingresó en IRP o realmente está todavía fuera. Y eso básicamente es lo que tenemos para el día de hoy. No sé si hay alguna otra consulta, comentarios. ¿Qué quieren para la próxima clase? Tienen el micrófono libre. Sí, Felicita, habla nomás. Buenas noches, profe, buenas noches. Habías mostrado en tu listado de qué se declara y qué no se declara los intereses y comisiones de las cajas de ahorro. Ya no se declaran. No, no se declara. No se declara. Porque en años anteriores uno tenía que cargar la comisión y en concepto de comisiones, ¿verdad? O de intereses. Vos tenías que hacer tu planillita aparte para calcular la comisión que te daba la cooperativa o los bancos donde tenías. Ya O no. sea, los intereses ganados, está diciendo, ¿verdad? Ganados. Los intereses ganados no se declara. Pues eso Ahora ya está, ya no. ahora ya no. Antes sí se Ahora ya no. declaraba. Ahora sí tenés que tener en cuenta que eso es incremento patrimonial. Pero Un una vez que termine mi caja de ahorro. Sí, claro, pero un incremento patrimonial. Entonces, ¿qué pasa? Vos vas a tener que demostrar cuando compras un bien grande, ¿verdad? El origen de fondo. Entonces ahí justamente lo que estábamos hablando, que se puede comprar, si se compra al contado, ¿verdad? Tiene que ser, bueno, a través de los últimos 5 ejercicios, lo excedente de los últimos 5 ejercicios, como para que se pueda deducir, o si no también a través de préstamos de hipotecarios. ¿Te acuerdas que hablamos sobre eso? Préstamos hipotecarios. Entonces de esa manera uno, vamos a decir que justifica el dinero que sale de la persona. ¿De dónde sacó? ¿De dónde sacó? Sí. Profe, no me quedó claro también esa lista que estabas mostrando de las personas y de las empresas. ¿Están habilitadas como para qué? Esa parte. La última lista en Excel. La lista de Excel donde estaban de 13.800. De 13.000, sí. Y ellos tienen que cargar desde el 1 de julio hasta habilitado el módulo en Marangatú, dice. Y ellos son los que tienen que cargar. ¿Cómo? No entiendo. Nosotros vamos a tener que contratar los servicios de esa persona. No. Hola. No, lo que pasa es que esta lista de 10 y... Esta lista que compartí de 13.000. Sí, esa. Entre personas, empresas y todo lo demás, van a tener que usar, hablando mal y pronto, como un sistema contable dentro del Marangatú. Va a estar habilitado, dice. Ahí hay que cargar las compras y las ventas. ¿Entendés? Puedo hacer de manera individual, que no sabe. Yo particularmente creo que va a ser imposible, porque imagínate, todas estas 13.000 personas, o sea, 13.000 contribuyentes van a estar entrando seguramente no sé cuántas horas, porque sabes que cargar una factura no cargan un ratito, lleva su tiempo. Imagínate cargar varias. Entonces el sistema a lo mejor va a colapsar. Entonces lo más fácil obviamente es importar. Entonces todas estas 13.824 contribuyentes van a tener que importar sus movimientos, compras y ventas, dentro del módulo, que todavía no está habilitado, el 1 de julio recién. O sea, todos los cursos que se hagan de aquí en adelante, porque ya se están lanzando justamente sobre esto, son en base a supuestos. ¿Cómo va a ser? ¿Verdad? No sabemos cómo va a ser, pero como yo le dije, yo calculo que ha de ser a lo sumo copiar en un blog de notas e importar, así como la planilla de cómo se hace en las empresas. Como yo empresa
informo lo que le pagué a mis empleados. Porque no es complicado, pero sí a veces sale errores, ¿verdad? No es complicado, pero se puede hacer. Vamos a ver Perfecto. cómo sale. Vamos a ver cómo sale. ¿Verdad? No es tan práctico, pareciera. Y si ves ahí en las redes sociales, muchos se están quejando ya, Bien. ¿verdad? Y que es retroactivo y todo eso, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Qué Pero acontece? sí, porque viste que antes de ayer dije una cosa y ayer ya salió otra y hoy ya cambiamos otra vez. No sabemos. Así mismo. Sí, Vamos a esperar que se decidan. sí, así es. Gracias, profe, por la aclaración. Dale, dale, no es nada. ¿Alguien más que quiera decir algo? ¿Qué le pareció hasta ahora? Así Nilda ya va a dar el cierre. Vamos bien, profe. ¿Estamos bien? Sí, vamos bien. El tema ese de ingresar a la plataforma lo que vamos a intentar de nuevo porque no hay casos. No logro ingresar. ¿Qué problema te sale, Cristian, cuando ingresas? El link directo te lleva. ¿Te puedo compartir pantalla? Sí, y ya probé de las dos formas, como en el correo y como ahora del WhatsApp. Y me sigue saliendo Bueno, error. un ratito, ¿sí? Voy a compartir pantalla, Diego, un ratito, ¿sí? Sí. A ver, acá a mí ya me va a salir porque es una página que todo el tiempo estoy actualizando, utilizando. Esto, acá le doy acceder. Al poner la página, el link que les llegó al correo y el que les volví a pasar esta tarde en el grupo, les va a salir también lo que es el usuario, que es Número de el cédula. número de cédula sin puntos. Y Sí. la contraseña, que es la que se les llegó al correo, que ustedes una vez ingresados ya deben de modificar, porque por defecto la página pide automáticamente la modificación de la contraseña. Luego, en este caso yo tengo varios cursos que manejo desde la plataforma, pero yo me voy a lo que es capacitación externa. Aquí me figura lo que es el taller de IRP. Estos son cursos ya que se fueron realizando en meses anteriores. Acá voy, a ustedes solamente les va a salir este porque es en el que están matriculados. Esto no les va a figurar luego. Entonces le dan clic en impuesto a la renta personal y aquí tienen todas las informaciones. Acá está, por ejemplo, el programa del taller, que justamente es lo que ya estamos empezando a desarrollar, primer módulo, módulo 2, módulo 3, de lo que sería la segunda, tercera clase. Luego le damos atrás, acá tendrían los materiales del tema 1, que el profesor ya puso también todo en PDF, a lo que se viene desarrollando. Entonces ya me permite descargar también en algún archivo. Y todo el contenido, incluso se va a cargar todo lo que se desarrolló también el día de hoy. Los formularios el profesor también ya cargó y la evaluación final que no va a estar habilitado hasta la fecha, o sea que todavía no va a estar habilitado hasta que se termine las 4 clases. Y acá lo que sería foro es un espacio que ustedes pueden utilizar. Yo puedo agregar algún tema, alguna consulta, entonces automáticamente llega como notificación para el docente. Sobre algún punto en particular, por ejemplo, todos tuvimos consultas hoy, entonces algo que quisiéramos debatir, lo mismo que el grupo de WhatsApp, que también está habilitado para que podamos interactuar. Entonces me gustaría saber cuál podría ser tu inconveniente, Cristian, si es el internet, el acceso, la clave. También muchas veces sucede eso, que uno ya actualiza su contraseña y al actualizar su contraseña también ya no le permite ingresar, entonces le envía otra vez la contraseña nueva al correo, ¿verdad? Entonces por eso me gustaría saber cuál es el inconveniente que estás teniendo. No, la verdad que coloco el nombre de usuario, el número de cédula y la contraseña al cual me dieron por el correo electrónico. Y me Número No te... sale datos Sí. erróneos, por favor inténtelo otra vez. Ahí te envío un screen. Escriben.
Sí. Sin puntos tiene que ser el número de cédula, ¿verdad, Nilda? Sí, sin claro, puntos. sin puntos. Sí, Ay. sin puntos. Excelente. Bueno, Nada más. espectacular entonces, súper bien. Sí. Así que aprovecho, feliz Día a las Madres anticipado. Sí, saludos Muchísimas para todas, gracias. cierto. Muchas gracias. Muchísimas felicidades. Entonces nos volveremos a encontrar el próximo martes, ¿verdad? Así es, para las 18 Sí. horas le voy a estar enviando nuevamente el enlace. Muchísimas gracias a todos por participar y vamos a estar Gracias. solucionando la brevedad, Cristian, el inconveniente. Sí, tranquilo, no hay problema. Gracias. Buen fin de Dale. semana. Chao, chao. Gracias a todos.